Yo tengo la suerte de encontrar a un marchand que se llama todavía y que todavía está activo, que se llama Georges Deté, que dirigía la galería Claude Levin, y eso está en todos los sitios, y he hablado mucho de ese tema, de él pues se encuentra, ¿no? Y que este hombre pues era como los viejos marchands de la época, míticos de la época francesa, aunque él era joven, en aquella época cuando todavía Picasso vivía y Braque y toda esta gente. Yo tenía a lo mejor 20 años, pero ellos todavía estaban en activo, Giacometti, etc. Pues era gente que daban un valor enorme a la litografía y al grabado. Francia más a la litografía que al grabado, aunque había buenos grabadores, pero quizá lo que distingue es que hay buenos grabadores en España y no digo peores, pero no practicantes de la litografía. La litografía es una cosa que se ha ido caído en desuso y solamente algunos, incluso algunos que yo conozco brillantes, la practican. Que, por ejemplo, cuando hacías un cartel anunciando una exposición, pues se hacía el avant la lettre, hacías la litografía que se vendía y luego ponías la letra, es decir, Galería Claude Levin, del tanto al tanto, pero había unas litografías que se firmaban, ¿entiendes? Y que no tenían por eso se llamaban la letra, avant de poner el nombre de la galería. Y entonces eso era una costumbre muy lo que hacía que los carteles tenían un espesor de papel, y casi todas las galerías lo aplicaban. Entonces cuando yo hice la primera exposición en París, que fue en 1960, me parece, 59, 60 al final, 59, él me dijo: tendrías que hacer una litografía, un cartel, pero hay que hacer una litografía. Decía, hacemos un cartel, pero antes de hacer una litografía firmamos y enumeramos. Y está en el primer número o el segundo número del retrato de Franco, en el volumen número 1 del arte, del arte gráfico. Y a partir de ese momento, pues te diré que me apasioné de ese misterio litográfico, de esa cosa extraña de cómo se impregnaba la piedra y cómo parecía que el color no lo cogía con los métodos químicos inventados por Senefelder. Y a partir de ese momento me entusiasmé por la litografía, y a partir de ese momento no he parado de hacer litografías. Luego me interesa una cosa que es la economía de la litografía. La litografía se inventan es la fotocopia en realidad, es la fotocopia de la época. O sea, Senefelder le inventa la litografía para poder reproducir las notas, las páginas de música de los conciertos, que claro, se hacían a mano y que tardaba. Y también los mapas militares. Y con ese sistema se lo ofrece a Napoleón, y Napoleón no cree en ello. Y le hace la primera litografía, que es un húsar napoleónico. Le hace esa litografía. Pero en realidad es cuando yo vuelvo a España, ya más hice algunas experiencias pequeñas, pero es cuando vuelvo a España que me doy cuenta de que en realidad la litografía no tiene la importancia que en Francia se le da, y sí que lo que tiene importancia es el grabado. Quizá toda la tradición de Goya es fundamental en España, y los grabadores son buenos grabadores, muy buenos grabadores, buenos artesanos del grabado. Es decir, ellos estaban muy sorprendidos conmigo porque yo utilizaba el bote, es decir, el rojo de bote, es decir, que traficaba poco con los colores. O sea, a mí me gustan siempre las tintas planas y clásicas, ¿no? Y lo he aplicado también mucho a la pintura. Entonces, lo que era interesante, ¿qué es lo que era interesante y misterioso en la litografía? Es que el blanco no existía, porque el blanco era el papel. O sea, no existe el blanco. Tú ves las cosas de Toulouse-Lautrec o de los carteles de la época, pues se hacía con 3 colores y con las superposiciones más o menos cargadas de tinta,
más o menos transparentes, a lo mejor con 3 colores hacías 6. Y el blanco 7, porque el blanco era el papel. Era un juego que había que saber hacer. Entonces eso es una cosa magnífica. Entonces yo eso lo he aplicado toda mi vida.